¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy, segundo domingo del mes de abril, hoy se está celebrando la fiesta de Quasimodo, una fiesta tradicional de nuestro mundo campesino, nuestro mundo agrícola, que tiene origen en el domingo siguiente al domingo de Pascua Resurrección, en que el sacerdote va a entregarle la comunión a los enfermos, a los que no pudieron participar de la Pascua, y para evitar que lo asaltaran, para cuidarlo de los bandoleros que habían, entonces el resto de la comunidad iba como acompañando al sacerdote. Hoy día se celebra, en muchas partes se visten así como de blanco y amarillo arriba del caballo. Es una bonita celebración. Si usted puede ir en familia a ver algún lugar donde se esté celebrando Quasimodo, vaya, porque es una bonita experiencia de nuestro mundo agrícola. Pero hoy día no vinimos a hablar de la experiencia del mundo agrícola y de las tradiciones, pero era importante el saludo. ¿Cómo estás, Florencia? Muy Buenos bien, días. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo ha estado tu semana? Todo muy bien, con harta cosa y bien. ¿Tú? ¿Todo bien? Todo bien también, así, la benzina cara, cada vez que uno pasa a echar benzina se acuerda unas de 2 o eso. 3 veces en Sí, la semana, yo al menos. No me dura. Sí, bueno, te puedes bajar mucho entre los niños y distintos. Y yo vivo lejos. Sí, tú vives lejos, ¿viste? Pero bueno, La nada que periferia. hacerle. Pues, Nada que hacer. nada que hacerle. Pero hoy día tampoco venimos a hablar de benzina. ¿De qué vamos a hablar hoy día y con Vamos quién vamos a a hablar? hablar con Juan Pablo Beltrán, que es socio de ciberseguridad de Cybertrust. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Un Muchas agrado. gracias por estar acá. Hoy día vamos a hablar de la ciberseguridad. ¿Qué es esto? Porque a uno le suena como algo más, un poco más lejano, como que yo lo asocio con el tema como las claves del banco, con los datos personales. Yo no sé, como si es algo que tenga que ver en el fondo como directamente con nosotros o como solo con las empresas. ¿Qué es la ciberseguridad para partir? Para que nos cuentes un poco. Sí, la ciberseguridad es una variante de algo que habíamos escuchado hacía muchos años, a partir de la disrupción tecnológica, que es lo que conocíamos como seguridad de la información, que es un hijo de la seguridad en general. La seguridad de la información la conocemos como la preservación de básicamente 3 grandes elementos, hablamos siempre en la academia. La confidencialidad de la información, o sea, que se puede acceder a la información la persona que solamente tiene acceso a ese dato. La integridad de la información, que básicamente es que la información no se puede hacer manipulada ni alterada por algún ente no autorizado. Y tercero es que la información esté disponible para las cosas que nosotros requiramos en nuestro día a día. Entonces, la ciberseguridad es una extensión de eso, pero hacia el mundo digital, hacia las tecnologías de información, hacia el uso cotidiano que le damos a los teléfonos, a los sistemas interconectados, a los sistemas de pago. Hoy día ya las tecnologías han entrado en distintas industrias, ya no solo los bancos es donde uno más ve la tecnología, hoy día los procesamientos de fábrica, la producción del agua, las redes digitales, todo hoy día está sustentado. Entonces la preservación de la seguridad, la confidencialidad, la integridad en esos ambientes digitales es lo que conocemos hoy día como ciberseguridad. Y como esto tiene que ver mucho con los fraudes, tú lo mencionaste, y con el tema del fondo como de pago como electrónico por parte el fondo como de los bancos, ¿cómo estamos en Chile con la ciberseguridad y con el tema en el fondo como fraudes con medios de pago, fraudes digitales? Que nos cuentes un poco. Hay una variante que es el ciberfraude, ¿no? El ciberfraude es lo que conocemos como básicamente el cuento del tío aplicado a las tecnologías. Claro. Entonces, recibimos un correo electrónico donde nos dicen que nos ganamos un premio. Eso, siempre hay que sospechar de eso, ¿o no? Siempre. Sí. En la literatura hablamos de la ingeniería social. O sea, para mí la forma más fácil de transparentarlo es el cuento del tío. O sea, me voy a ganar un premio. ¿Quieres ver televisión gratuita? Baja esta aplicación. ¿Quieres acceder a alguna plataforma gratuita? ¿Quieres ganarte un premio? ¿Te ganaste un viaje? ¿Te sacaron un parte? Y a veces es información que llega a través generalmente de correo electrónico. Hay una variante hoy día que está muy importante, que es a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, donde básicamente a través de algún proceso de ingeniería social, una persuasión, generalmente buscando el lado oscuro de las personas, la ganancia fácil de dinero, ¿cierto? Cómo de alguna manera enriquecernos rápidamente, nos llevan en una cadena de acciones y terminamos generalmente comprometiendo nuestras cuentas bancarias, dando acceso, entregando nuestras coordenadas de pago, y eso se traduce en lo que conocemos hoy día como ciberfraude.
Perfecto. que es una variante de la ciberseguridad. La otra variante de la ciberseguridad es la parte más técnica, es donde básicamente las organizaciones, y ahí no voy a hablar solamente de la industria financiera, de todo, organizaciones grandes, pequeñas y medianas, exponen su sistema y comprometen sus sistemas críticos a través del acceso no autorizado, a través de la entrega de credenciales, el compromiso de información sensible y también, obviamente, hoy día un dolor de cabeza importante para la organización es algo que conocemos como el ransomware, que probablemente lo han escuchado por ahí. El ransomware es, dentro de los cuentos del tío, otra variante más tecnologizada, más digital. El ransomware es un secuestro. Mírenlo como un secuestro, un cibersecuestro, donde un atacante compromete la infraestructura a través de un proceso largo de tiempo. No es que ocurra en un segundo, sino que es una cadena de pasos donde va escalando dentro de la organización de manera oculta, muy en el under de la organización, y logra comprometer la infraestructura y finalmente lo que exige es un pago, un secuestro. Y dice, si usted quiere volver a su estado de operación normal, me tiene que pagar. Perfecto. Y la extorsión es un elemento súper importante. Sí, escuchándote, Juan Pablo, tengo la impresión de que hay como dos grandes temas que uno tiene que ir viendo en temas de ciberseguridad. Una cosa son los temas de sistema, y el otro tema es como el factor humano. El factor cultural humano. ¿Cómo estamos en ambos sistemas en Chile? Porque uno entendería de que el tema de sistemas probablemente avance más rápido, porque el otro requiere un tema de capacitación, un tema cultural, un tema que es más lento. Como educación, en el fondo, claro. Nosotros le llamamos a eso a un cambio cultural para la ciberseguridad. Y en general el problema principal es que uno tiende a pensar que solo entrenando, por ejemplo, llevando a alguien a un curso o generando algún tipo de concientización a través de alguna campaña, va a lograr un cambio en ese comportamiento. Y la verdad es que es un poquitito más complejo en las organizaciones. En las organizaciones tenemos distintos rangos etarios. Tenemos las personas más jóvenes que están más acostumbrados a la red social, las personas ya un poco más mayores, los más millennials, ¿cierto? Y ya las personas ya más mayores, probablemente ya cercanos a las fechas de retiro en las organizaciones, que perciben el conocimiento de manera muy similar y distinto. Entonces, para lograr esa concientización, ese entrenamiento, ese awareness, como le llamamos nosotros más elegante en ciberseguridad, necesitamos un plan, un cambio de cultura, y eso significa un enfoque sistémico de ir entrenando, que conozcan las distintas amenazas, que conozcan los distintos, nosotros llamamos vectores de ataque, por donde pueden entrar los ciberatacantes, y entender que ellos son el eslabón más débil de la cadena en este caso. Entonces los ciberatacantes van a buscarlos a ellos. Van a buscarlos a ellos. Pero ¿cómo está Chile en el fondo como en ciberseguridad? ¿Estamos bien ubicados? ¿Estamos con una tasa en el fondo como muy alta como ataques? Porque el año pasado los fraudes en medios de pago, el 2025 creo, en el fondo como que fueron el doble, el 2024, como que no sé cuál es la cifra, pero igual en el fondo como que van como en aumento, por así decirlo. Entonces, la digitalización financiera hace que el ciberfraude crezca, y es un dolor importante en las instituciones financieras. Ahora, en Chile hemos creado una institucionalidad que es a través de la Política Nacional de Ciberseguridad, que ya lleva un tiempo, pero ahora se institucionalizó con mayor fuerza a través de la Ley Marco de Ciberseguridad. La Ley Marco de Ciberseguridad es una ley muy importante que permite y rige las directrices para que las empresas, que básicamente les vamos a llamar operadores de importancia vital, que generalmente son la infraestructura crítica del país, tenga un nivel mínimo de ciberseguridad y un mínimo también de capacidad de recuperarse y restaurarse frente a un potencial ataque, y proteger el ecosistema digital de cara a las empresas, sus clientes y los ciudadanos. Perfecto. Entonces, nosotros estamos partiendo con esa legislación. Ya hay un plazo de adopción. Se creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que establece ciertas reglas y ciertas regulaciones a estos operadores de importancia vital, con un deber de reportar, de informar. Había mucho secretismo en los incidentes. Una de las formas más importantes es colaborar y cooperar en ciberseguridad. Eso significa que si una organización está siendo atacada, podría compartir información de indicadores, cómo lo atacaron, cómo es la forma, qué están penetrando, y compartirlo con otros actores de la industria. Ese es un camino que se está iniciando y que está llevando de alguna manera a elevar los niveles de
de ciberseguridad Sí. en el país. ¿Hay mucho ataque? ¿O es una cosa así como esporádica, así como cada un par de veces a la semana, o ocurren todos los días? Permanentemente. Porque este tema del secretismo que tú me dices, claro, uno lo entiende desde el punto de vista de la empresa. Yo no quiero admitir que me atacaron y que el ataque fue bueno y que tuve que pagar un rescate, porque Sí, claro, hay un sí. tema de prestigio, hay un tema de que... ¿Cómo conversa una cosa con la otra? Porque daña el prestigio de una institución Sí. haber sido parte de un ciberataque, y cómo hacemos que esa institución quiera colaborar. O sea, sin duda que un incidente de ese estilo es grave, y sobre todo si es amplificado en redes sociales es mucho más grave. Entonces el daño reputacional, operacional, financiero puede prácticamente hacer desaparecer una organización frente a un ciberataque. O sea, piensa en un banco. O sea, nunca más metís plata en el banco. Sí, si no, me muero, claro, imagínate. Bueno, hemos tenido incidentes relevantes en la industria financiera. Ujú. La industria financiera también se ha propagado mucho, el regulador financiero también, entendiendo que si yo los llevo al lejano oeste, ¿dónde están las lucas? Están en los bancos. Entonces es como el principal vector de donde uno buscaría atacar. No obstante, me gustaría recalcar algo bien importante. La ciberseguridad se extrapola no solo a la industria financiera. Hace poco fue liberado un reporte, que es el reporte de NISA, que es la Organización para la Protección de la Ciberseguridad en la Comunidad Europea. Ujú. De hecho, señala que el principal destino de los ciberataques son las entidades gubernamentales. En segundo lugar, las entidades de transporte, y tercero o cuarto lugar, las entidades financieras. Y eso tiene una lógica, porque en el fondo, a medida que las industrias y los sectores se van protegiendo más, le hacen más difícil la pega a los claro. ciberatacantes. Es como Yo lo hubiera pensado al revés. Es como con los Como ladrones de la primero casa. punto. Uno dice, mira, si yo le pongo la reja, Alarma, capaz que vaya a robar la casa al lado y no la concepto mía. eléctrico. Entonces es un tema de... Entonces, siempre No. hablamos acá en todo el tema de ciberresiliencia, por sobre todo, no vamos a evitar que nos vengan a atacarnos, pero sí Perfecto. podemos dificultarles el trabajo. Eso es importante, o sea, no hay ningún sistema que sea infalible, No porque hay sistema. al igual que como evoluciona la ciberseguridad, evoluciona el hacker. Eso es un tema de que dice, bueno, tengo que encontrar por dónde puedo ingresar, esto está en constante evolución. Y esto tiene filosóficamente un concepto, que es que estos no son sistemas naturales, son sistemas creados por el humano, y por lo tanto son susceptibles de fallas. Sí, O sea, claro. van a haber vulnerabilidades, Ujú. eso es lo que hablamos en ciberseguridad. Siempre van a haber vulnerabilidades por presiones, porque tenemos que sacar el sistema rápido, porque por presión de negocio, y de alguna manera siempre va a existir esa ventana de la vulnerabilidad. La Perfecto. idea es mitigarla y reducir la superficie al menor impacto posible. Perfecto. Y lo que se está buscando con la legislación no es evitar que ocurra, es obligar a las empresas a que tomen medidas, que tomen resguardos contra este tipo de situaciones. O sea, no es que si el día de mañana a una empresa le ocurrió algo, va a tener una sanción sí o sí, porque tendrá que revisar, tomó las medidas, no tomó las Exactamente. medidas. Perfecto. Es un tema de... Lo que buscamos es la debida diligencia de las organizaciones. O sea, ¿qué significa eso? Que no las vamos a crucificar si le ocurre un ciberataque, Perfecto. pero sí deben tener todas las medidas de protección, de detección y de respuesta para afrontar de manera mucho más preparada el Y incidente. cuando tú hablas de todas las medidas, bueno, también depende del tipo de empresa. Una Sí. cosa es la gran empresa que uno le podrá pedir que tenga un departamento dedicado a este tema. Sí. Otra cosa es la pyme que tiene 3, 4 personas que, bueno, tendrá instalado el antivirus y lo tendrá, Sí. más o menos actualizado. O sea, ¿cuál es como el mínimo? ¿Qué es lo que se debe pedir dependiendo del tamaño de las empresas? El desde, en el fondo. O lo sanitario a veces, como el Ya. mínimo para Claro. poder Ujú. subsistir. La ANSI definió 9 elementos que son súper importantes. No me los sé todos de memoria ahora, pero hay 9 elementos que definió. Entre ellos está asegurar el control del acceso, o sea que en el fondo los usuarios manejan sus credenciales y tienen lo que nosotros le llamamos un segundo factor de autenticación, que en el fondo, Sí. si lo digan, es como el código que les Ujú. llega Ya. cuando hacen una transacción y verifican con una aplicación, y después les llega un código para asegurarse que eres tú. ¿Ah? En control de acceso siempre hablamos algo que sé, algo que soy y algo que tengo. Y con eso yo me aseguro que eres tú la persona adecuada. Ok. Entonces las organizaciones debieran apuntar a eso. Segundo, los respaldos. Los respaldos siguen siendo uno de los elementos más relevantes para poder recuperarme prontamente. ¿Respaldo en la nube o en el pendrive? Para uno que es más antiguo, como que guardaba ¿Pero quién todo. usa en el- pendrive, Pedro? O sea, No. habemos algunos que aún Yo hacemos no sé quién eso. usa pendrive. Habemos Generalmente algunos. debiéramos Porque buscar... el pendrive igual como que te llenaba de Y la virus, nube, uno el dice una cosa computador. tan etérea, de repente la nube pasa un viento y se lleva las nubes. No, Entonces, como que pero ¿dónde? Yo creo que la nube es como lo más seguro para almacenar. Hoy día es sí.
hoy día es un mecanismo robusto, Sí. pero también la copia física, el disco duro, ¿Viste? sigue bueno, siendo. Está ¿Por bien, qué? está bien, Pedro. Y eso tiene una explicación Pedro lo dicho. porque los ciberatacantes están siendo tan hábiles que están yendo a comprometer dónde están tus respaldos para dificultarte la recuperación. Zurra. Y comprometer esa también. Entonces hay que tener, hoy día estamos hablando ya de arquitecturas que tienen que ver más con justamente ser capaces de recuperarme y ponerme en el peor de los casos. Otro tema relevante es la microsegmentación de las redes. Y eso es un concepto ¿Qué es eso? Microsegmentación. es de súper redes. simple, es como que yo tuviera un árbol, imagínense un árbol donde yo cada elemento de mi empresa, de mi Ujú. oficina, lo tengo en una red distinta, en una micro red Ujú, distinta. sí. Entonces, si hay un ataque que se materializa en una zona, yo podría aislar esa zona de la red y evitar que el ataque... Así como los barcos cuando empiezan a inundarse y van cerrando los Y compartimientos. van cerrando para efectos de- exactamente, el Ya, mismo, para el que mismo no se inunde el barco completo. para que no ¿no? se inunde el barco completo. Ya, perfecto. Ya. Y todas las empresas, en el fondo, como que están obligadas como a tener en el fondo como un marco como de ciberseguridad, en el fondo como una normativa, como en todas las empresas, o sea, pyme, todas tienen que tenerlo. La pregunta es muy interesante, la vamos a dejar ahí en el aire, lista, para que Juan Pablo vaya preparando la respuesta, porque tenemos que irnos a unos importantes mensajes de nuestros oficiadores. Así es, Pedro. Sí. Caja Los Héroes. Llegó Generación Vital y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos beneficios para los pensionados y disfruta de los beneficios tanto en salud, también en educación y en apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. AFP Plan Vital. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa y hazlo directo desde tu WhatsApp, web o la app cámbiate a planvital.cl. Así es, pues sí, vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos a la segunda parte de En Simple la Pizarra. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Ya estamos de vuelta ya en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy de En Simple la Pizarra de Pizarro. Junto con Florencia estamos conversando con Juan Pablo Beltrán, él es socio de Ciberseguridad y Resiliencia en Cybertrust, es profesor de la Cátedra de Ciberseguridad y Cibercrisis en el Diplomado de Ciberseguridad en la Universidad de Chile. Tremendo largo. cargo. Tremendo, ¿Cómo la- claro, la tarjeta de presentación es así como... No, yo prefiero decir que soy un entusiasta de la ciberseguridad. Es que ya no existe la tarjeta de presentación tampoco ya, pues, o sea, En digital. Digital, Lo que digital. dice Ahí, digital, ahí no Pedro. puede- Todo digital. todo digital. Pero mira, igual yo sigo pues, con mi pendrive Con ahí. tu pendrive. Habíamos quedado una pregunta bien interesante ahí antes de Sí. irnos. ¿Cuál era la pregunta que... Era la pregunta sobre si todas las empresas tienen el fondo, en el fondo,
como una obligación de tener como un marco de ciberseguridad y como implementar en el fondo como medidas que les permitan en el fondo como mitigar como lo que pueda pasar. Están todas como obligadas, como que hay un marco como que las obligue, como una ley que diga que todas tienen que hacerlo. La ley marco de ciberseguridad establece operadores de importancia vital, que son un cierto segmento de empresas del país que son básicamente infraestructura crítica. Perfecto. Teleco, banco, empresas de agua, todo lo que es servicios básicos. Servicios de salud. Servicios de salud. Sí. Y ellos tienen unos deberes especiales, ¿ah? por la naturaleza. Ahora, en general, cualquier organización, ya sea grande, pequeña o mediana, para esto necesita compromiso de la organización, ¿ah? Entonces, ese compromiso generalmente nosotros lo tratamos de impulsar a través de una política interior de la organización, una política en general de seguridad de la información y de ciberseguridad, para buscar básicamente el lineamiento, o sea, entender que hay una directriz organizacional, que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Y también eso tiene que ver con el compromiso de la alta administración, de los dueños, de los directorios de las compañías. O sea, si lo vemos la ciberseguridad solo como un problema técnico, un problema de firewall, un problema de parche, de vulnerabilidad, estamos fritos. Ese fue el error los últimos 20 años, de ver la ciberseguridad como un problema técnico. Hoy día hay un cambio en la mentalidad, yo te diría, de los directorios y principalmente de la alta administración, a entender que la ciberseguridad es un riesgo estratégico de negocio. Y eso requiere compromiso, requiere presupuesto, requiere competencia y requiere tecnologías para abordarlo de manera más sistémica. Perfecto. Una empresa que no le ha pasado nada, que tiene tomadas sus medidas, y dice, mira, llevamos tanto tiempo, nunca nos ha pasado, estamos fantásticos, no hacemos nada, no nos movemos. ¿Es un error o están bien? ¿Es que dicen eso? A mí me gusta un concepto que se usa harto en riesgo en general, que es el concepto del cisne negro. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el cisne negro? Mira, pero qué interesante, como un ballet. Como que a mí me gusta usar me recuerda estas analogías. como una metáfora, una analogía. Es un concepto acuñado hace muchos años en un libro famoso del cisne negro de Nassim, que establece que básicamente unos exploradores fueron a ver un lago y dijeron, muchos científicos dijeron, oye, aquí qué bonito, hay puros cisnes de color blanco, ¿ah? Hasta que de repente apareció por el ladito un cisne negro. Generalmente cuando hablamos del cisne negro es básicamente, lo llevamos al tema de riesgo como aquel evento muy poco probable que materialice, y lo llevamos a riesgo diciendo, y si se materializa, puede dejar la escoba. Entonces los tratamos como aquellos riesgos que son de muy poca probabilidad que se materialicen por historia, pero si se materializan, dejan la escoba. Son de alto impacto para la organización. Entonces los riesgos de signo negro son básicamente aquellos eventos que tenemos en nuestras matrices de riesgo, que son eventos que generalmente dejamos como medio de lado, porque decimos esto no va a pasar, la probabilidad que pase es muy baja, nunca nos ha pasado nada, ¿por qué no debería pasar ahora? Generalmente cuando pensamos así, estamos en un sistema frágil, ¿ah? Perfecto. Y lo que buscamos no es prepararnos para todos los eventos, no me quiero llevar tampoco prepararnos al evento del famoso del cometa, ¿ah? Que puede caer un cometa y dejar la escoba, claro que sí, pero sí vamos a estar mucho más preparados para afrontar estratégicamente y directivamente cómo afrontar una situación. ¿Y cómo me preparo? Porque yo he escuchado, uno ve en las películas, pero no sé si en el mundo real también ocurre contratar a alguien así como que te ataque, como que te haga como una simulación, así, mira, de repente vas a ver para ver cómo funciona. ¿Cómo pruebo que mi sistema esté bueno? Hay varios caminos, ¿ya? No hay una bala de plata para esto. Son pocas las balas de plata. Como en todos los grandes temas. Lo primero es hacer un mapeo y decir, oye, ¿cómo estamos como organización? ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son las cosas más probables que ocurran? ¿En cuáles estoy menor protegido? ¿Cuáles son los impactos en la organización que pueden generar? Y definir una ruta. A eso nosotros le llamamos gestión de riesgo. O sea, es súper importante transparentarlo, que la alta administración lo conozca, porque en general ahí es cuando se abren las billeteras, ¿ah? Y de alguna manera se concientiza de cuál es la magnitud del problema. Eso es lo número uno. Lo segundo es protección. Y esto es como mirar un castillo y colocarle, ¿cierto?, rejas, perímetro, cámaras de seguridad, vigilancia, un guardia, o sea, todo lo que se pueda. Tratar de evitar, ¿cierto?, que el intruso logre entender. Pero esa mirada es peligrosa porque eso está con la mirada de que el intruso está fuera de la organización. El atacante puede estar afuera. Pero uno de los riesgos principales es que el intruso a veces está dentro. Ah, mira. ¿Ah? Y a eso, en el término elegante que le decimos en ciberseguridad, como en espionaje de algún colaborador. O a eso le llamamos, en términos de ciberseguridad, el insider. ¿Ah? Es como el término elegante que usamos.
Y ese es básicamente ese empleado descontento, el que se roba la base de datos, el que la está vendiendo a los competidores. Entonces, tenemos que generar medidas tanto para protegernos de estas organizaciones Como cibercriminales fuera, que están afuera y y también también dentro. protegernos de lo que está adentro. Obvio. Y entonces, en el día a día peleamos contra gente de afuera y gente de adentro. Entonces, la mirada holística nos dice, oye, mejor preparémonos para afrontar que cuando ocurre un ataque de afuera o un ataque de adentro, Ujú. tenemos protocolos, estructuras Perfecto. y mecanismos para poder atender el incidente en la manera más pronta posible y recuperarnos en el menor tiempo posible y prosperar. Eso es lo que Perfecto. buscamos, prosperar. Claro, porque a la empresa que le ocurre algo. Entonces me imagino, llama al gerente, al encargado de ciberseguridad, le dice, bueno, hasta aquí llegamos porque tú estabas para que esto no ocurra. O se le deja ir y sobre la experiencia de lo que te ocurrió tú vas mejorando. O desechas todo y partes de cero nuevamente. ¿Qué hace una empresa que ya sufrió un ciberataque? Porque claro, primero debe haber toda una desconfianza en que, bueno, tengo toda esta cuestión implementada y me atacaron igual. No funciona nada, así como los equipos de fútbol Y cuando ese- empiezan a y cantar ese las el- barras así que se barren todo, o se mejora sobre lo ya construido. Pero pasó hace poco con un banco, ¿no? El tema de los datos personales, que no me acuerdo en qué banco, ¿Banco Estado habrá sido? No sé. Sí, no Santander. recuerdo en algunos, sí, No, pero me acuerdo, Algunos pero bancos han tenido bancos- ciberataques. o sea, bancos han tenido tenido varios, pero ahí muchos. nunca se comenta, eso es un tema que se Pero queda... aparece igual en los medios, o sea, los Todo se clientes sabe, hacen ya. notar, Sí. los descontentos. Sí, obvio. Este es un dolor de cabeza importante porque a la larga si uno ve la ciberseguridad como un gasto, ¿no? Es como un pozo sin fondo que todos los meses tengo que ir invirtiendo. Claro. ¿Ah? Y de alguna manera el revenue uno lo podría decir, oye, lo bueno es que nunca me ha pasado nada. ¿Ah? Entonces hay un desgaste muy importante y una pelea importante de los responsables de la ciberseguridad de las organizaciones porque todos los años van a pedir una billetera importante de presupuesto para al fondo decir, para que no nos pase nada. Es un seguro. Es como un seguro, entonces es bien importante. Ahora, ¿qué sí es relevante? Que al momento de prepararnos, Ujú. tenemos que apuntar hacia una antifragilidad del ecosistema de ciberseguridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Antes? Es un concepto bien interesante porque en general las organizaciones las podríamos clasificar en tres. ¿Ah? Las organizaciones que son frágiles, Ujú. ¿ah? O sea, cuando una organización está muy orientada a la estructuración de costos, a minimizar, ¿cierto?, la eficiencia, hoy día es un término que viene escuchado, ¿cierto? Cualquier evento de magnitud importante te desestabiliza y te puede eliminar como organización. Al otro lado tenemos las organizaciones robustas, ¿cierto?, que tienen mecanismos robustos de protección, alto nivel de resiliencia de alguna manera y claro, pero tienen muy poco margen de maniobra. Lo que buscamos generalmente son organizaciones antifrágiles que de alguna manera sean capaces de atender los problemas relevantes, sean capaces de mejorar y sean capaces de persistir y de alguna manera prosperar en el tiempo. Y ahí hay que hacer una combinación justa de ser robusto, de ser osado y de alguna manera Prudente también, me prudente imagino, en las obvio. inversiones, porque si no nos va a paralizar y va a ser, Mm. ciberseguridad va a ser una billetera importante de gasto. Mucha innovación, hoy día la inteligencia artificial está entrando muy fuerte también en ciberseguridad, optimizando procesos de detección, de respuesta. Entonces es un desafío importante para los responsables, en este caso a cargo de la ciberseguridad de las organizaciones, buscar llegar a esos sistemas antifrágiles. Sí, comentábamos este tema de las datos y de repente una persona puede quedar con la idea, bueno, yo tengo que proteger esa información así como dónde está la plata, pero a ti toda información de una empresa que te demoraste un tiempo en construirla es apetecible para alguien que quiere ir a pedirte un secuestro el día de mañana. Entonces, en el fondo es importante decirte que no es solamente la información de en qué banco y cuánta plata tengo, sino que tu base de datos de los clientes, tus bases de nóminas de pago de tus trabajadores. O sea, hay mucha información que uno puede decir, pero ¿qué va a valer esto? Bueno, el día que te lo secuestren y te digan, mira, si lo quieres tener de vuelta, paga tanto, creo que es relevante decir, toda la información puede ser objeto de algún ataque, no solamente la más sensible o menos sensible. Y lo otro, cuando hablamos de estos secuestros y cosas que uno lo sigo viendo como de película, hay como un monto estándar, te llaman, esto que dicen que son de instituciones Un modus así como, operandi en el fondo, como preparado. del extranjero, ¿cómo operan estas cosas? Lo que se sepa, o sea, Sí, mira, hay un estudio de IBM bien interesante que determinó que el costo promedio de un registro que se lleve un ciberataque, un registro son $178. ¿Qué hablamos por un registro? Un dato. registro, imagínate un Excel ¿Ya? con
el nombre de Pedro, la dirección, su root, su correo y su teléfono. 168 por un dato. Por un dato. Eso Solo- extrapólalo en bases de datos de miles de usuarios, millones de usuarios. Es súper importante entender que los atacantes, cada uno tiene su propia motivación aquí. Hay motivaciones que son netamente crimen organizado, financiero, lucro. Ujú. ¿Mm? Y ellos son los que más apuntan a estos secuestros y pedir rescates y pagos, extorsiones. Hay una motivación financiera. Ujú. Pero hay otros tipos de atacantes que buscan más los temas ideológicos. A eso nosotros le llamamos activistas. Que hay una motivación político-social atrás y buscan generalmente denostar a esa organización o a esa, en búsqueda de su objetivo. Ahí están de como meterse en las organización. redes sociales y si te cuelgan Sí, mensajes y cosas. exactamente. Al presidente le pasó hace poco. Sí, hace muy Sí, poco. sí. Hay otros tipos de organizaciones que ya son las mucho más sofisticadas, que buscan espionaje ciberindustrial. Quiero saber la fórmula de la Coca-Cola, por ejemplo, que es uno de los secretos mejor guardados. Bueno, Estaría bueno. saber la entonces fórmula de la se Coca-Cola. contratan equipos especialistas y hay un pago contra eso. Y lo último, hablamos hoy día ya lo que vemos a nivel hoy día en la guerra, que son básicamente Estados-naciones que buscan obtener algún tipo de ventaja político, ¿cómo se llama esto? Del entorno político social O sea, mundial. Si tú puedes controlar los drones del enemigo, claro, le evitaste que puedan dispararlos. Bueno, hoy día el primer ataque a una organización es un ciberataque en una guerra. Cortarle la luz, cortarle la energía, Perfecto. dejarlo sin comunicaciones. ¿no? Y Perfecto. después viene la avanzada. Entonces, las motivaciones son totalmente distintas. Entonces, no quiero que se quede solo como que la ciberseguridad es solo fraude financiero. Claro, Hay que es lo muchas que otras uno tiene motivaciones. siempre en la cabeza, que es como fraude, banco y eso en el fondo. Por eso que la ley marco de ciberseguridad se preocupa de la infraestructura crítica del país. Porque Perfecto. es un elemento vital. O sea, Ajá. si los ciberatacantes nos cortan Ujú. una planta de tratamiento de agua, nos dejan sin agua toda claro. la ¿Y la ley en qué va? Porque está en etapa de implementación. Sí, está en la etapa de agencia adopción. tiene que empezar a funcionar ahora. En octubre la Agencia de Datos Personales. Sí. ¿Cómo Octubre ves al y diciembre Estado? la ley. ¿Se ha ido poniendo a nivel? O sea, a mí me tocó la experiencia como subsecretario ver en el IPS Chile Allende se manejaba mucha información y muchos pagos y cosas, y también tenían una unidad súper importante a nivel de ciberseguridad. Pero ¿cómo ves tú al Estado en general? ¿Está a la par con las empresas y para el otro día como para fiscalizar y implementar todo este tema? ¿Están al día? Está en proceso de habilitación. Bueno, con el cambio de gobierno también hay un cambio. Lo bueno es que la institucionalidad de la ANSI estableció un poco ser con una vista de Estado, así que eso es súper importante. Está ahora, de hecho, entiendo, un proceso para determinar el líder de la ANSI, hoy hay un subrogante. También está la Agencia de Protección de Datos Personales, que es otro tema que yo le llamo un primo de la ciberseguridad, la protección de datos personales, porque toma muchas consideraciones de la ciberseguridad, pero se preocupa principalmente de los datos de los ciudadanos, Claro. de los datos personales. Eso también está en proceso. Hoy día, de hecho, está definiéndose quién va a ser el responsable De la agencia de datos, que parte en octubre. Esto, hay que pensar que la ley, ambas leyes nos definen el paraguas global, pero obvio. va a requerir una serie de guías y lineamientos legales muy profundos para las casuísticas de las distintas industrias, cómo va a venir la mano por el lado de las multas. O sea, hay todo un proceso de implementación y Ujú. despliegue que nos va a tomar un rato adoptar. Hay que entender que estas leyes, por ejemplo, en Europa llevan más de 10, 15 años implementadas. Como eso iba a preguntar, ¿cómo está el tema fuera de Chile? ¿Como que hay algún país en el fondo que sea como ejemplo, como a seguir, como en tema, en el fondo como de ciberseguridad? Súper interesante. Nuevamente vamos a hacer ¿De la nuevo? misma- Me cortaste. exactamente la misma, porque y con eso tenemos pie para meternos al tema internacional después, así que vamos a dejar la pregunta ahí para que Juan Pablo vaya preparando la respuesta, pero antes nos vamos a ir a unos consejos y a la pausa. Sí. Caja Los Héroes, llegó Generación Vital, y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas. Disfruta de todos estos beneficios en temas de salud, también en educación y en apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. AFP Plan Vital. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app, cámbiate en planvital.cl.
Sí, pero vamos a la breve pausa, estamos de regreso con un par de minutos más. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque del día de hoy del programa En Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos junto con Florencia conversando con Juan Pablo Beltrán de temas de ciberseguridad. No voy a decir todos los títulos, ya los dije delante. Muy largo el cargo de Juan Pablo. Pero he dejado, Florencia, formulada una pregunta que nos permite meternos en el tema internacional. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Y Juan Pablo tuvo harto tiempo ahí para preparar la respuesta. Que cómo está el tema en el fondo como fuera de Chile como ciberseguridad y si es que hay algún país como que sea en el fondo como ejemplo nuestro a seguir y que esté en el fondo como con altos estándares, etcétera. Para que nos cuentes un poco. Sí, en los temas de ciberseguridad y de privacidad de datos, en general el referente para, yo te diría, para gran parte del mundo es la Comunidad Europea, ¿ya? Ellos partieron definiendo el Reglamento General de Protección de Datos que lleva hace muchos años y ha incluido ahora otras directrices, la ley de ciberresiliencia, la ley NIS, DORA, que es para la resiliencia digital. Entonces, ahí hay marcos que nosotros miramos desde acá, desde Latinoamérica, importantes en ese sentido. Estados Unidos también había ya normado todos los temas, por ejemplo, los temas médicos, con la ley HIPAA de protección de datos, sus propias directrices de protección de datos y de ciberseguridad. Yo creo que nosotros nos estamos poniendo al día con la ley marco de ciberseguridad, con la ley de delito de cibereconómico, con la ley de protección de datos personales. Estamos subiendo nuestro estándar y equiparándonos en temas de legislación a ellos. Pero tenemos todavía el desafío del despliegue. Yo creo que ahí es donde van a estar la energía para los próximos años, que es básicamente que la institucionalidad empiece a operar, a funcionar, a fiscalizar, a mostrar los dientes de alguna manera y empezar a presionar a las organizaciones en avanzar en estas prácticas. Claro, ese va a ser el desafío para todos. Se tiene que empezar a implementar. Entiendo que ahora a fin de año empieza la obligación. Si alguna empresa que nos está viendo hasta ahora y recién se está enchufando en este tema, ¿está tarde o alcanza ya a llegar bien de aquí a fin de año? Va a tener que correr. Va a tener que correr un poquito. La ley de protección de datos presenta varios desafíos. Hay algunos mínimos que hay que tener, pero lo más dificultoso va a ser que si tiene un incidente o una brecha y no demostró diligencia, ahí la puede pasar un poquito mal. Entonces, mi invitación a esas empresas es rápidamente, por lo menos, hacer algún tipo de diagnóstico, determinar, oye, qué tan cercano, qué tan lejano estamos en el cumplimiento de la ley, definir algunos modelos que ya están medianamente conocidos, identificar dónde están los datos personales, implementar los derechos que rigen los datos personales, que son básicamente lo conocemos como derechos ARCO, que son de adquisición, rectificación, compromiso o denegar un derecho. Eso es un cambio cultural tremendo, porque en general las organizaciones comparten o acceden a los datos personales de distintas maneras. Sí, claro.
hoy día los ciudadanos van a poder ejercer derechos sobre esos datos. Estos llamados que uno nunca sabe de dónde salieron y cómo tiene mi número para ofrecerme. Bueno, a mí me lo dieron, dice. Sí. Entonces, hoy día yo podría rectificar y decir, no quiero que me llame más, no Perfecto. quiero que me contacte más, que elimine ese registro. Sí, vamos al tema internacional, porque Eso. Eso. tuvimos algunas semanas todo un tema con el cable chino y no, que afectaba la seguridad. Ahora, para serte súper honesto, cuesta entender. Si uno dice, bueno, si ya hay un cable que pasa por Australia, ¿por qué este otro cable tenía un problema de seguridad o no tenía? ¿Y qué tan distinto es la seguridad que puede pasar por un cable que la que puede pasar por internet, así como por las líneas? O sea, ¿cuál es el drama detrás del tema del cable chino? La interconectividad es un valor deseado para todas las organizaciones. Oh. Chile buscaba también ser un hub que permitiera conectar con el Asia-Pacífico de manera más directa. Obviamente, y esto tiene que ver con un tema más filosófico, la Internet nació como un proyecto de interconexión de redes académicas y empezó a extrapolar con algo. Pero por definición la Internet no es segura. El Internet es perfectamente intervenible, modificable, escuchable. Entonces, de alguna manera, esta figura podría permitir que otros actores tengan acceso a los tráficos, a los datos, a los flujos. Siendo que hoy día ya existe eso. O sea, nosotros ya tenemos hoy día acceso a un cable importante hacia Norteamérica. Entonces, en este mundo de la geopolítica digital, llamémosle también, el cable pasaba a ser un actor relevante. Otros temas administrativos no me quiero meter tanto, Perfecto. No, obviamente. pero sí es importante y todos buscamos la conectividad, acelera, o sea, la economía digital teniendo más acceso, más velocidad en las transacciones. O sea, yo me impresiono cuando voy a algunos países de Centroamérica y la conectividad es horrible, la velocidad de internet de los hoteles es malísima. Es que nos mal acostumbramos y en nosotros Chile, acá po. estamos mal acostumbrados Sí. a andar en el Que metro todo a funcione 5G. rápido, Sí. obvio. Entonces, Sí, es verdad. bueno, eso es parte también Sí. de la conectividad que tenemos hoy día. Sí, pero quedando con ese mismo tema, ¿existen hoy en día datos que sean tan secretos y que no se puedan tener de algún lado? O sea, esta como tema de que no vaya a ser que el cable para allá, entonces para tener información. Yo creo que esta información hoy día, por una vía o por otra, podría acceder a todas igual. O existen aún antecedentes que uno diga, no, esto no hay cómo obtenerlo porque este dato no... salvo que tenga una línea directa para llegar para allá, la información personal está en todas partes. La información de tus bancos se puede conseguir. ¿Qué tanta información confidencial existe hoy día? ¿Qué tanta privacidad hay hoy en día, finalmente? Yo creo que nosotros también como ciudadanos estamos medio mal acostumbrados, porque en general cuando, no sé, yo me registro, no sé, en Netflix, y hay una letra chica y dice que ellos van a tomar mis datos, van a analizar mis tendencias de las series que yo veo, y yo le hago clic, yo quiero ver la serie, ¿no? Uno ni lee la cuestión. Sí, no uno lee. pone... Entonces, poco aceptar condiciones. hay harto procesamiento masivo de datos, de tendencias, de uso, de transporte, no sé, el Waze te dice por dónde está, a qué hora entra, a qué Tú hora vayas a salir, comprar de dónde bien va. en ruta en todas partes. Y eso yo creo que debiera cambiar un poquito con la ley de protección de datos. O sea, que un descuento funcione por entregar un root. Ese es un mal acostumbramiento que tenemos hoy día. Yo voy a Europa y el root no me lo piden para nada. El DNI no es un dato personal. Porque no hay descuento con el RUT chileno. Po. Esperaría. Pero ¿cómo me cuida a mí en el fondo como usuaria, en el fondo como la nueva agencia? ¿Qué es lo que tiene con esta agencia que vamos a estar en el fondo como más protegidos, por así decirlo? ¿Cuál es el rol de esta agencia? Hay filosóficamente ahí atrás hay un derecho Ya. de los ciudadanos. Y ese derecho es un derecho a la privacidad. A la privacidad. ¿Cierto? Así es. Hoy día ¿qué es lo que pasa? Que las organizaciones, yo le entrego mis datos, mi información. Hubo una campaña de una empresa que pagaba alrededor de 30.000 pesos, $40 por escanear el iris de los ojos para probar una solución. Ahí te hacían un dibujo así, te parecía. Entonces te escaneaban el iris del ojo, Sí, siendo el que iris. el iris de ojo es único, es Me como acuerdo. tu llave digital hoy día, y cero conciencia de que podría ser manipulado, activado o utilizado por algún otro actor. Entonces, va a haber un proceso que la agencia tiene que hacer para concientizar a la ciudadanía de la importancia del resguardo de los datos. Nosotros somos el primer responsable. Segundo, en quien confiamos el dato, tiene que entregarme las medidas de cuidado, de prevención y de resguardo de esa Perfecto. información. Si esa organización deriva en un tercero los datos, el Perfecto. resguardo también
esa cadena completa debiera ser resguardada hoy día. Y la agencia va a tener un rol muy importante en monitorear y fiscalizar el correcto uso de los datos personales. Yo creo que va a haber un proceso como de adaptación, de yo me adaptación imagino, a eso, obviamente. Las organizaciones están en este viaje de implementar la ley y los ciudadanos también nos vamos a empezar a acostumbrar a ejercer nuestros derechos sobre los datos personales. Eso va a ser bien interesante. Uno no sabe mucho con los derechos que uno tiene a veces, ¿no? Poquitos habitualmente. Debe ser un tema como en los colegios también, ¿o no? Como partir enseñándole desde la base, desde la base de la infancia. Como educación. Y ahí tengo una duda ahí como papá, y los papás me van a entender. ¿Qué hace uno con los niños? Porque los niños se meten a los juegos, se meten a las páginas y cosas, y esa información que uno puede representarlo y decir, oiga, yo soy el padre, el otro es menor de edad, elimine los datos, etcétera. Hay como una independencia ahí, porque hay una zona que cuesta entender y para un papá preocupa. Yo también soy papá y tengo esa pelea todos los días. El objetivo de un niño es jugar. No tiene idea con quién está jugando. No ve caras. De repente yo me meto a la consola y ver y mi hijo tiene, no sé, como 20 solicitudes de gente que no tengo idea quién es. Entonces, de alguna manera, lo que yo trato de hacer con mi mira es, primero, activar mucho control parental. Las soluciones hoy día nos permiten en la casa restringir los flujos, pedir autorizaciones, los tiempos de juego. Uno puede hacer algo con eso. Ahora, la supervisión como papá también es súper importante, dejar en espacios abiertos, limitarlo a esto en espacios cerrados. Desde que le pasáis el teléfono. Desde que le pasáis el teléfono. El ciberbullying también existe, y el hostigamiento en redes sociales y por sobre todo, y otra derivada que va con la pornografía y otras cosas. Entonces, es súper importante. Las plataformas como que te dicen, perfecto, si usted va a jugar tiene que tener más de 18 años y los niños ponen ahí, te sacan el carnet y se inscriben. Y te preguntan, ¿usted tiene más de 18 no pone un ticket? Entonces, y le pone que sí, claro. Nomás, y el niño tiene 6 años. Entonces también hay una responsabilidad de nosotros como papá en normar ese proceso, en restringir las horas de juego. Y por sobre todo tenemos un rol de supervisión, ahí yo lo veo como papá, en ese sentido, es supervisar y qué está haciendo mejor y qué manera he hecho yo práctica de hacerlo, voy a jugar con él. Veo que está jugando y me meto un poco en entender lo que está haciendo. Y como todos estos juegos van a estar en el fondo como regulados también por esta agencia, sí, todos los juegos online, las apuestas online, no tengo idea, como todo eso va a estar en el fondo como regulado. Sí, ahí hay un problema porque en general todo está, las casas de apuestas o las empresas de software. Bueno, y nos metimos en otro tema. Están afuera, porque hay un tema ahí de legislación. O sea, sí, pues claro. Claro. Pero ellos se recuerdan diciendo, mire, si usted se quiere enrolar, quiere tener una cuenta con nosotros, bueno, usted coloca su nombre, su correo y usted está diciendo que tiene más de 18 años. Sacan el problema. Pues re fácil, porque en el fondo a ti igual te tienen que pedir un mínimo de diligencia, pues no basta, porque claro, en otras culturas uno de la declaración jurada que no es verdadera, pero en la cultura latina como que le damos menos relevancia a eso y uno le pone aceptar nomás, aceptar y siguiente y aceptar y yo quiero usar pronto y tener acceso. Claro, o sea, igual deberán ir un poco más allá las empresas de poner, mire, es que yo le pregunté y me dijo, así por eso. Bueno, ahí es donde el regulador es quien nos va a ayudar a impulsar eso, porque en general esas organizaciones, bueno, su negocio es que tengan más suscripciones. Sí, y las multas son caras, estaba viendo ahí que pueden llegar a ser súper altas las multas. Para las empresas habíamos visto 20.000 UTM, ¿puede ser? Es mucha plata. Pero la multa, ¿cuándo es? ¿Cuándo se le aplica una multa a la empresa? Cuando la agencia detecta que no hubo una debida diligencia. O sea, si yo soy una empresa, perfecto, no cumplí la ley, no reporté, no me preocupé de identificar dónde estaban los datos sensibles, cuando un usuario quiere ejercer sus derechos, yo no lo pesco o no lo atiendo, no existe una ventanilla para eso, ¿cierto? Y aparte de eso tuve un incidente y se filtraron datos personales, bueno, ahí va a caer con todas las de la ley. Claro, ahora yo me imagino que la autoridad que viene, sobre todo con empresas menores, cuando ocurran eventos, el objetivo no es recaudar, pues el objetivo es hacer el cambio cultural. Me imagino que las primeras veces será una recomendación, tratará de... O sea, la idea no es ir aplicando 20.000 UTM porque si no vaya a quebrar la empresa. Y por eso que uno de los principales desafíos, y a eso hay que mirar Europa cómo lo hizo, Europa también definió su reglamento general de protección, pero muchas directrices, muchos lineamientos para pyme, para sectores, por ejemplo, para empresas de seguridad física, que ellos tienen acceso a las cámaras, tú llegas a un lugar y ¿qué es lo primero que te piden? El carnet, el RUT, y lo guardan en una planillita
Sí. Y uno se tiene que anotar, ¿o no? Y ahí Sí. quedan mis datos personales. Entonces, hay todo un cambio de filosofía y de operaciones de negocio que tienen que ser modificados para no infringir esa ley de datos personales. Entonces ahí van a venir muchas directrices de la agencia, embajadas de interpretaciones Ujú. también de la ley. Eso, por eso digo, ahí hay harto desafío en el momento de implementar. Allá harta pega para la agencia. Mucha Así que, pega. bueno, en agosto parte esta agencia. En ¿sí? octubre. Ah, en Se octubre. unió en octubre, 2 meses antes de la implementación, el fondo completa de la ley, que es en diciembre. Sí. Y yo me imagino que la agencia parte antes porque hay mucha pega, como Y dice Pedro, una gran entonces- diferencia, la ley marco de ciberseguridad se focaliza en esta empresa que yo le llamo de operadores de importancia vital. Ujú. La ley de protección de datos personales es para todas. No hace distinción. Rige para todos. Sí, así es. Oye, se nos ha pasado volando. Volando el Sí, tiempo. Sí, pues tenemos que irnos con unos últimos Muy consejos bueno contigo, el Florencia. Sí. Vamos, último consejo con AFP Plan Vital, donde puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Puedes hacerlo desde tu WhatsApp, web o la app Cámbiate en planvital.cl. Así es. Pues. Oye, Juan Pablo, Qué buen tema tocamos hoy día. Hoy se nos pasó volando. Volando. Sí. Y yo al menos quedé como harto más claro el tema ciberseguridad hoy Mucho día. más claro. Sí. Bueno, Porque uno lo espero. ve como A muy ver. lejano, como la ciberseguridad, como una cosa en el fondo como lejano a uno mismo, como al día a día. Una cosa de la uno NASA. mismo, pero- una cosa sí, pero muy lejos. así es. Así que, Juan Pablo, muchas Muchas gracias por gracias. habernos Muchas gracias por la acompañado hoy día. invitación a ustedes. Sí, Un pues. agrado. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Juan Pablo. Así Que es, tengan un pues. buen domingo. Usted que tenga una bonita semana, nos estamos viendo en 7 días más.